que lo que se tiene que hacer es aplicar estrategia inteligente, no entrar baleando a la gente. Y tengo para ustedes algunos documentos que me pasaron ayer, que creo que son sumamente útiles para entender cuáles son los límites de la Policía Nacional. Y voy a leerles, no todo, no quiero matarlos del aburrimiento, pero voy a leerles parte del reglamento del decreto legislativo 1186. ¿Qué cosa es el decreto legislativo 1186? Para los interesados lo ponen en Google, decreto legislativo 1186 Perú, y les va a dar la ley que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Y el reglamento es muy interesante. No les leo la ley porque el reglamento está todo más desarrollado. Pero antes de leerles eso, les leo otra historia que probablemente algunos han olvidado. En el año 2020, plena pandemia, se promulgó una ley, la ley 31012, 31012, ¿ok? O si quieren 31012. Esta ley se llama Ley de Protección Policial. Ley de Protección Policial, pero si los ciudadanos somos los que somos protegidos por la policía. ¿Cómo que Ley de Protección Policial? ¿Qué es esto? Esta es una ley que se tramitó en el Congreso durante la presidencia de José Olachea y no se llegó a promulgar, una ley muy controvertida, ahora les explico por qué, y al no promulgarse, Merino la promulga. Merino y Luis Valdés la promulgan el mes de marzo del año 2020. Se publica el 28 de marzo del 2020. ¿Qué dice esta ley de protección policial? Lo que dice en su artículo cuarto, que modifica la ley, la que les acabo de mencionar, la 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, modifica esa ley para decir lo siguiente. Agárrense bien del asiento. Eso está aprobado, no ha sido impugnado hasta ahora, que yo sepa. Artículo 292A. Se modifica el Código Procesal Penal, el que rige para todos los peruanos. ¿Ok? Se modifica el Código Procesal Penal para crear un estatus único para la Policía Nacional. ¿Y en qué casos? Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, comparecencia restrictiva, al Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte. O sea, si un policía utiliza su arma reglamentaria y causa lesión o muerte, se le pueden imponer medidas restrictivas. Y acá viene lo bueno. Quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. Los policías pueden matar y por ley el Poder Judicial no los puede detener preliminarmente ni con detención preventiva. Están protegidazos por la ley de Merino. Merino sacó esta ley, la ley de protección policial. Entonces, va a ser bien difícil que haya justicia con esta ley. Ni siquiera puede haber detención preliminar ni preventiva. A pesar de que tengas el video de la persona disparando, así, no. Y ustedes dirán, bueno, pues también los policías tienen que defenderse. De acuerdo, obviamente. Las normas establecen el derecho a la legítima defensa. Eso no está en discusión, Y ahí no cabría pues una prisión preliminar ni preventiva, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de 26 muertos a balazos en todo el país. Eso es para policía. ¿Y qué dice la norma? Voy a leer el reglamento de la ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Dice cosas bien interesantes para los que
para los loquitos bala, ¿ya? Hay niveles de resistencia. Hay una resistencia pasiva y hay una resistencia activa frente a la acción de la policía. ¿No es cierto? En la resistencia pasiva, el nivel más bajo es el riesgo latente, luego viene el que coopera con la policía y el que no coopera con la policía. En la resistencia activa, tienes resistencia física, un agresor, pero no letal, y finalmente el grado más alto de resistencia es la agresión letal. ¿Ok? En la agresión letal, ¿qué dice el reglamento? ¿Cómo la define? Acción que pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Es decir, estamos hablando de una agresión letal, riesgo de muerte. ¿Ok? Muy bien, no se olviden de eso. ¿Cuáles son, frente a esos niveles de resistencia, los niveles que señala el reglamento? Niveles preventivos, claro, presencia policial, ¿no es cierto? Verbalización, hablas con la gente, control del contacto, ¿no es cierto? Y los niveles reactivos, que son tres. Control físico, controlas a la persona, la reduces. Tácticas defensivas no letales, que esa es la orden en todas estas intervenciones según la presidenta de la República, y fuerza letal. ¿Y qué dice sobre la fuerza letal? No es cualquier fuerza letal. Dice lo siguiente: es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Es decir, la policía solo puede hacer uso de sus armas de manera letal cuando al frente tiene a alguien que lo va a matar a él o a otras personas. Eso está en blanco y negro. Los policías se entrenan bajo este reglamento. Es un reglamento del 2016. ¿Y qué más dice? Reglas de conducto en el uso excepcional de la fuerza letal. Porque cuando usas la fuerza letal, hay todo un protocolo de uso. ¿Ok? Eso está en el artículo 11. El que nos interesa es el inciso E, que dice: cuando se genere un peligro real o inminente de muerte, ¿eh? Estamos hablando de muerte. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte de personal policial u otra persona por la acción de quien participa en una reunión tumultuaria violenta, que es el caso, el uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato generado por quien emplea violencia con objetos o armas que pueda causar lesiones graves o muertes. ¿Ok? Un acto real, inminente. No, allá lejos hay unos que corren con una bandera, pum, 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 pum. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero sí hay que decir que la policía tiene su ley con la cual no tienen prisión preventiva ni prisión preliminar, aunque los agarren disparando. Esto es bien grave para el sistema de justicia, bien grave, porque todos sabemos que estos procesos demoran. Entonces, de acá a 5 años, a 6, a 7 años, recién habrá un proceso. Recién habrá un proceso y dirán que fue homicidio culposo y que ya prescribió. Ese es el sistema, por si acaso. No me extrañaría nada que digan que es homicidio culposo. Porque tú tienes que probar que el muerto de ayer en Chala tenía la intención de matar al policía.
De repente se puede probar, ¿ah? Hay videos muy violentos. Ayer una turba atacaba a un patrullero. Le tiraban piedras al patrullero, pero no creo que tenían la intención de matar a los policías. Hay videos muy violentos de ataques a la policía, y sí, hay más de 300 heridos, por supuesto. Pero no hay fallecidos en la Policía Nacional, ni en las Fuerzas Armadas. Lo cual quiere decir que el peligro de muerte o fue conjurado o nunca existió. Y eso es algo que tendría que estarse debatiendo a nivel nacional. Pero de ese tema no nos gusta hablar, pues. Ese es el problema. Y después regresan. Y después regresan y regresan y regresan. Años después regresan. Pregunten cuántos militares y policías han estado procesados por años por este tipo de incidentes. Saben que probablemente al final no les pase nada, pero también tienen que pasar una larga temporada en un proceso y a nadie le gusta eso. Reitero los números para los que estén interesados. La ley 31012, que modifica el decreto legislativo 1186, y el reglamento, que es el que les he leído, que es el decreto supremo 012-2016 IN, ¿ya? De Interior. Esas son las normas. Léanlas antes de opinar. Primero se lee, después se opina. Pero peligro tiene que ser real e inminente. O sea, me van a matar. Por lo tanto, saco mi arma y mato. ¿Eso lo puede decir en los 26 casos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? ¿En serio? Los testimonios de las víctimas en Ayacucho, o sea, de los deudos de las víctimas en Ayacucho son otros, ¿ah? Gente que se asomaba y le cayó un balazo. Eso no es peligro real inminente. Para matar a esa persona en particular, además. Así están las cosas en el Perú el día de hoy. Estamos discutiendo cosas que no discutíamos desde hacía, creo que yo, muchos años. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, señores. Úsenlo. Sobre todo los bautizados y practicantes que nos escuchan cada día. Úsenlo. Sí. Ciencia, entendimiento, sabiduría. Usen esos dones del Espíritu Santo por el amor de Dios. Se los pusieron como impronta en su confirmación. Y además hay que decir siempre lo que reitero. Un pensamiento muy infantil, 7, 8 años más o menos, admite que una cosa existe y nada más existe, ¿no? Pero conforme vamos creciendo y desarrollando nuestra mente y nuestra experiencia, podemos admitir que dos cosas son posibles al mismo tiempo. Hay que aceptar que esas dos cosas son posibles al mismo tiempo, aunque parezcan en apariencia contradictorias, ¿ok? Dos cosas contradictorias son posibles al mismo tiempo, ¿ok? Es posible reprimir la violencia, sí, y es posible hacerlo sin matar a nadie, sí. Son posibles aunque parezcan contradictorias, ¿ok? Es como cuando le explicas a un niño pequeño algo así como, mira, tu papá y tu mamá te quieren mucho y siempre te van a querer, pero ellos no pueden vivir juntos. Para un niño pequeño es muy difícil de entender eso. Se demora años, terapia, ¿no es cierto? Son dos cosas que parecen contradictorias, pero que son posibles. Eso es exactamente igual. ¿Tú puedes reprimir la violencia? Sí. Hay unas leyes que te establecen reglas, formas. Está todo escrito. Hay un entrenamiento, una estrategia, una táctica, armas, tecnología. ¿Puedes reprimir? Sí. ¿Puedes matar indiscriminadamente? No, porque el derecho a la vida no se suspende durante el estado de emergencia. Y no puedo agarrar ese pem con una arma automática. No puedo, pues. No puedo. ¿Ok? Eso es lo que no puedo hacer. Ni tampoco puedo pararme como francotirador y al que pasa, ¡pum!, le disparo y me lo bajo. Tampoco. Porque la amenaza tiene que ser real e inminente contra mí. Y yo, para defender mi vida y los que me rodean, sí puedo usar mi arma realmente. Pero tiene que venir alguien a atacarme a mí. No yo estar en un mirador
¿no es cierto? Y viendo puntitos pasar y pum, 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 ya, eso no puedo, pues. Está en la norma. Yo no he escrito la norma, la ha escrito el Ministerio del Interior y el Congreso de la República. Y los policías no tienen prisión preventiva ni preliminar. O sea que tranquilos, nadie los va a meter presos. Además, entonces, pues, pero sí es verdad que no podemos vivir como país con carreteras tomadas. Y menos, hay que decirlo, menos por una causa que no es justa. Creo que el adelanto de elecciones es una causa muy justa, pero la libertad de Pedro Castillo, no, ¿no? Póngase una mano al pecho. ¿Les parece que la libertad de Pedro Castillo es una causa justa por la cual merece un ser humano perder la vida? No, eso es injusto y es cruel. Y los que están asusando esto tienen que saberlo. Es injusto y cruel que pongan adelante a gente que pierde la vida porque los instigadores nunca están en primera fila. Jamás. Jamás. Es injusto y es cruel. Un buen líder no lleva a su pueblo a la muerte. Así de claro.